Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 5 de diciembre. Dice la Biblia en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Familia, disfrutemos juntos la misericordia de nuestro amoroso Señor, que se renueva día a día. Somos familia. Usted no está solo o sola. Tiene en Cristo una familia que ora por ustedes y desea además apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. Los invitamos a nuestro canal de WhatsApp. Usted puede entrar a su propio WhatsApp, darle clic en novedades, entra a los canales y estamos como Suena Familiar y quedará suscrito y recibirá nuestras notificaciones y los audios de los programas. En esta serie, La Luz del Mundo, con el tema ¿Quién es Jesús?, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. La afirmación de que Jesucristo es Dios se respalda en múltiples evidencias bíblicas, incluyendo profecías del Antiguo Testamento y declaraciones en el Nuevo Testamento. Evidencias de la deidad de Jesucristo. Primero, profecías del Antiguo Testamento. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía fue escrita en el siglo II antes de Cristo. Este versículo se refiere al Mesías como Padre Eterno, un título exclusivo de Dios. Esto establece que el Hijo que se nos da es eterno y Dios mismo. Segundo, Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La profecía de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es el anuncio del regalo de Dios para la humanidad y se cumple en Jesucristo. Veamos ahora profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Primero, Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje afirma que el Verbo era y es Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él, confirmando así la divinidad y eternidad de Jesucristo. Segundo, así fue profetizado en el Antiguo Testamento y cumplida al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Isaías 53:3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este capítulo describe el sufrimiento
del Mesías y cómo Él llevó nuestras iniquidades. Esto se cumple en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan capítulo 19. La crucifixión de Jesús cumple esta profecía mostrando su compromiso de amor por nosotros. Y en los capítulos posteriores a los que le mencioné, se habla de la resurrección de Jesucristo. La evidencia bíblica respalda firmemente la afirmación de que Jesucristo es Dios. A través de las profecías del Antiguo Testamento y testimonios del Nuevo Testamento con respecto a su sacrificio en la cruz como redentor, Jesús demuestra su naturaleza divina. Este entendimiento no solo fortalece nuestra fe, sino que nos proporciona una base sólida para nuestra fe sobre la salvación y nuestra relación con Dios. Además, las enseñanzas de Jesús, a diferencia de los escribas, Jesús hablaba con una autoridad única. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en Juan 10, 30 dice: yo y el Padre uno somos. Esto significa que sus enseñanzas no solo eran sabias, sino que también provenían de su relación con Dios, lo que les daba un peso y una veracidad que resonaban profundamente en los oyentes. La multitud quedaba asombrada, no solo por el contenido de las enseñanzas, sino también por la forma en que las comunicaba. Su estilo era directo y poderoso, lo que desafiaba las ideas preconcebidas que la gente tenía sobre la religión y las tradiciones. Este asombro es un recordatorio de la importancia de escuchar y reflexionar sobre la voz de Dios a través de su palabra en nuestras vidas, pues tiene el poder de transformar nuestras vidas y corazón. Jesucristo es Dios en el pesebre, en la cruz, en la tumba vacía. Él es eterno. Familia, queremos invitarles a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram, pero en YouTube publicamos los audios. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y compártalo, por favor, con sus seres queridos. Quédese con nosotros, porque Celeste está siempre lista para continuar con este interesante tema. Buenos días, querida Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. La serie del mes, La Luz del Mundo. El tema de hoy, ¿quién es Jesús? Como seres humanos nos encanta festejar la Navidad, pero nos hemos olvidado cuál es el verdadero significado de la Navidad. La Navidad no son regalos o el valor o costo de estos regalos. Tampoco es comida gourmet o ropa de marca y de gran costo. La Navidad no es comida ni bebida, ni tampoco grandes reuniones familiares o de amigos en donde podamos presumir las cosas que poseemos. La verdadera Navidad es Cristo en nuestros corazones. Esto hace una gran diferencia, porque tenemos que entender que como seres humanos tendemos siempre a negar quién es Jesús. Y lo queremos dibujar como un pequeño niño en un pesebre y ahí lo queremos dejar. Luego lo guardamos y no lo volvamos a recordar hasta el próximo año. Hay personas que se dicen incluso cristianos, que dicen que Jesús es el Hijo de Dios, pero piensan que no cuenta con la esencia singular que lo hace diferente a los demás seres humanos. Para otros, Jesús fue solo uno de los hijos espirituales de Dios y lo igualan incluso con los ángeles. Lo reconocen solo como un gran líder, como un hombre exaltado y reconocido por lo que hizo durante su ministerio en la tierra. Y debemos entender que el plan de Dios desde siempre fue nuestra relación con Él, que nuestra relación con Él fuera íntima, personal, constante y una comunión maravillosa y perfecta.
y que somos nosotros los seres humanos los que nos hemos equivocado y además nos hemos alejado del plan perfecto de Dios. A los seres humanos nos gusta el pecado. Y pecado es todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no le agrada a Dios. Pecado es todo lo que nos aleja de Dios y del plan perfecto de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice que todos pecaron, y destituidos quiere decir que estamos separados por causa del pecado de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, la parte A nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y esta muerte no es una muerte física. Esa muerte como la que nosotros conocemos, esa por la que todos tendremos que pasar un día, esa muerte física es parte del proceso normal de la vida física. Pero la muerte por causa del pecado es una muerte espiritual. Cuando como seres humanos caemos en pecado y persistimos en la maldad, morimos espiritualmente. Y la muerte espiritual es el resultado del pecado. Romanos 6:23, parte A dice, la paga del pecado es muerte. Y esta muerte es una muerte espiritual. ¿Ha escuchado decir esta frase? Me siento como muerto por dentro. Bueno, pues es una buena frase para explicar cómo se siente la muerte espiritual. La Biblia nos dice que solo mediante Jesucristo podemos tener vida. Romanos 6:23, parte B, nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, las consecuencias de nuestro pecado son catastróficas, producen muerte espiritual y nos separan de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que donde está Dios no hay tinieblas ni oscuridad. Y Primera de Juan 1, versículos del 5 al 6 nos dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto es, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces debemos entender, Dios nos creó para buenas obras y para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero el hombre, es decir, nosotros, tomamos y amamos más las tinieblas de este mundo. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y es esto, las malas obras de los hombres, lo que nos separa de los maravillosos planes de Dios. Y justo ahí entra Jesús, recordándonos que hay otra manera de vivir. Cuando el Padre, o sea Dios, nos vio tan perdidos, envió a su Hijo a nacer en este mundo y a morir por nosotros, pagando así por nuestro pecado y liberándonos de todas las tinieblas. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes. Así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir, llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes y a ustedes, familia, por continuar con nosotros, por sus mensajes en los diferentes medios de comunicación que están siempre a sus órdenes. Y para todo el equipo de su programa Suena Familiar, es muy importante su apoyo en oración. Estamos muy agradecidos. Esto los hace parte de este ministerio. Continuamos con la serie La Luz del Mundo y el tema ¿Quién es Jesús? La doctrina de la Trinidad establece que Dios se manifiesta en tres personas. Dios Padre, es decir, creador de todo lo que existe, Génesis 1:1.
Dios Hijo, Jesucristo Redentor nuestro, Isaías 53, y Dios Espíritu Santo, el que nos convence de pecado y nos transforma. Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, esto es Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Además, es nuestro consolador. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús dio la gran comisión en Mateo 28, 19, están presentes ahí los tres. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Familia, ¿quién es Jesús para usted? ¿Es Creador, el Mesías, el Cordero inmolado, su Salvador? ¿Es su Padre, su Pastor, su amigo, el Consolador, su Protector y mucho más? Espero que así sea, porque la verdadera historia de la Navidad es Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. ¿Por qué hizo Dios tal cosa? Porque nos ama. ¿Por qué fue necesaria la natividad de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. ¿Por qué nos ama Dios tanto? Porque Él mismo es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué celebramos entonces la Navidad cada año? Por gratitud hacia Dios, por todo lo que hizo por nosotros. Conmemoramos y celebramos su nacimiento para adorarlo. El verdadero significado de la Navidad es amor. Dios amó a los suyos y proveyó el camino, el único camino, para que pasemos la eternidad con Él. Dios dio a su único Hijo para ejecutar en Él el castigo por nuestros pecados. Eso así se profetizó en Isaías 53. Recuerden que Él pagó el precio completo y por eso estamos libres de condenación cuando aceptamos este regalo gratuito de amor. Romanos 5:8 así lo enseña. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero, ¿qué significa realmente la Navidad según la Biblia? Según la narrativa bíblica, la Navidad es un tiempo de celebración del nacimiento de Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel. En el libro de Mateo 1:21 nos relata la razón por la que Jesús nació. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado más profundo de la Navidad, entonces, es la salvación que Jesús trae al mundo. Y en Lucas 2:10 y 11 nos dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí se narra el hermoso y poderoso mensaje del nacimiento de Cristo como una buena noticia de gran alegría. Es entonces cuando la Navidad cobra sentido en nuestra vida y deseamos celebrarla no solo el 24 de diciembre, sino todos los días, dando gracias al que nos salvó y nos lavó con su propia sangre. Apocalipsis 1:5. Llevemos el mensaje de amor y perdón de Dios a nuestros seres queridos, vecinos y amigos. Y oremos para que Dios prepare sus corazones
para recibir el hermoso regalo de la salvación. Familia, tienen que saber del amor de Dios. Gracias, Dios, por tan inmenso e inmerecido regalo de amor. Antes de despedirme, queremos invitarles a nuestro canal. Entre a su WhatsApp, dele clic en novedades, de ahí entra a los canales. Estamos como Suena Familiar y quedará suscrito y recibirá nuestras notificaciones y los programas. Me despido de ustedes bendiciéndoles a usted y a su amada familia con Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema Sigue la Luz. Continúe con nosotros porque Celeste concluirá con este importante tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi querida hermana Rebeca. Y continuamos con el tema de hoy. ¿Quién es Jesús? Ya en el segmento anterior concluimos que al ver Dios que nuestro pecado nos separó tanto de Él, envió a su Hijo Jesucristo a nacer en este mundo para morir por nosotros en una cruz y así darnos victoria por medio de su resurrección sobre el pecado y las tinieblas. Aprendimos que Jesús es luz. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1, versículos del 1 al 5 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:9 nos dice, y aquella luz verdadera, es decir, Jesucristo, venía a este mundo. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces entendamos, por amar las tinieblas y perseverar en el pecado, donde ya explicamos en el segmento anterior, la Biblia llama a esto como las obras malas que nosotros tenemos mucho gusto de practicar, es decir, el pecado. O sea, todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no le agrada a Dios. Esto nos aleja de la gloria de Dios y nos lleva a andar en tinieblas, lejos de Dios y de su luz admirable. Y justo en este punto aparece Jesucristo para compartir con nosotros la verdadera Navidad. Juan 1:9. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Jesucristo en medio de todos nosotros con un propósito: librarnos de las tinieblas, salvarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados y llevarnos a ser nuevamente hijos de Dios por medio de Jesucristo. Isaías 9:12 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está Jesucristo, nacido por un milagro maravilloso. La Biblia nos dice que nació porque fue concebido por el Espíritu Santo. Esto quiere decir de Dios mismo. Proverbios 8:22 al 23 nos dice, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Jesús estaba ahí con el Padre desde antes y fue enviado para que la gracia y la verdad llegaran a la tierra. Colosenses 1:17 nos dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Por eso dice en Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Es así como la gracia y la verdad llegaron a nosotros por medio de Jesucristo. Es por eso que para conocer el verdadero significado de la Navidad es necesario que tú reconozcas a Jesucristo y su sacrificio redentor. Debemos reconocer que Jesús no es solo un profeta más, es Dios mismo. Él vino a este mundo con un gran propósito, a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, salvarnos y librarnos de toda nuestra maldad. Murió y resucitó para darnos vida eterna y llevarnos de las tinieblas a la luz admirable. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, siendo Dios mismo, el Verbo, el que estaba con Dios, el que era con Dios. Él vino a esta tierra y fue Jesús andando entre nosotros, no un profeta más, no un ángel, no un hombre solamente, no, Dios mismo, que venía con un propósito, el morir en la cruz del Calvario y resucitar, y su sacrificio redentor solo sería por pagar nuestros pecados, nuestra maldad y librarnos de todas las tinieblas que hoy nos rodean por causa de nuestro pecado. Reconocerlo a Él como nuestro Salvador es lo más hermoso que nos puede suceder. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.